Me voy con este tema, y es el tema de la doctora Claudia Sheinbaum, y comenta, ¿va a haber aranceles? No va a haber aranceles por parte de México, va a haber aranceles con Estados Unidos. ¿Cómo va la situación de los aceros? ¿Cómo va la situación de la parte automotriz? Y para ello, lo primero, a ver, vamos a ir aclarando dos cosas. ¿Hubo aranceles para México, sí o no? Y la respuesta es que hay que entender cada punto. Si nos vamos desde la forma mediática, o sea, así literal, podríamos decir que sí. La realidad es que no hubo aranceles para México. Oye, Enrique, pero es que por ahí escuché que dicen que hubo aranceles para la parte automovilística y para los aceros, y que es una estupidez decir que para México no hubo aranceles. Entonces hay que ver desde qué punto lo estamos planteando, desde ser solamente literales o de entender lo que está sucediendo. No hay aranceles para México porque a los demás países se les dio un arancel según el tipo de importación-exportación que tienen con ellos, para ver si había un profit o un déficit por parte de Estados Unidos. Y de ahí colocaron un tipo de arancel para cada país, en donde 6 países, Canadá, México, Bielorrusia, Rusia, y se me van un par más por ahí, no tuvieron ese tipo de arancel, el que es específico que era específico para cada país. Entonces, por eso, si me preguntan, ¿hubo aranceles para México? La respuesta es no, porque no hubo un arancel específico para México. Hubo un arancel para automóviles, que eso fue para todo el mundo. Hubo un arancel para aceros, que también los aceros y los aluminios se vieron afectados en todo el mundo. Entonces, se me hace osado decir que hubo aranceles para México, porque hay que entender el concepto. Ahora, si nos vamos, por eso primero hay que poner el contexto. Si nos vamos de forma mediática y te dicen, ¿hubo aranceles? Sí o no, así al estilo oposición, sí hubo aranceles para los aceros y para los automóviles, pero no porque fueran mexicanos. Eso es a lo que voy. Por eso es importante poner el contexto. No es porque fueran mexicanos, fueron para todo el mundo. Hubo empresas, más bien la pregunta sería, ¿hubo empresas mexicanas que se vieron afectadas por aranceles? Sí, porque los aranceles de automóviles, aceros y aluminios se vieron afectados en todo el mundo. Pero un arancel específico para México, como a los demás países, no. Temo decirles que no. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo aclararlo, porque hay que poner el contexto. Porque si dicen si hubo aranceles, entonces la gente pregunta, ¿pero cuáles? Dice la doctora que no. Entonces Claudia nos está mintiendo. No, por eso es importante no ser mediáticos, y por eso es importante separar las situaciones. Porque cuando se hablan de aranceles a los demás países es por un déficit y por un profit. En México, ¿por qué no hubo ese arancel? Porque estamos en un tratado que no permite que exista ese arancel, y porque a Estados Unidos tampoco le conviene. Estados Unidos rompió los tratados de libre comercio que tiene con otros países, sí. Perdón, sí lo rompió, pero no le convenía con México y con Canadá. No conviene porque con México y con Canadá lo requiere para hacer el crecimiento que necesita de Estados Unidos. Son sus dos vecindades y son dos fronteras por las que entran varios recursos que ellos necesitan, entre energía e incluso todo el material que llega más barato desde China, que se hacía directamente más caro en Estados Unidos, y que por eso lo mandaron para México, y que no dudo que eso vaya a crecer más todavía al respecto, ¿vale? Entonces dejemos claro en eso. Todos los demás países recibieron un interés, sí. México lo recibió, no. Un arancel, un tariff, como le llama Donald Trump al respecto. Entonces, reitero, sí que quede claro eso al respecto. Mi estimado, quedamos menos, carnalazo, abrazote enorme. Ya aquí estamos casi por acabar para irnos a Estudio 04 en unos 10 minutitos más o menos, porque tenemos el programa de recordar a nuestro queridísimo, al poderosísimo jefazo. Y también a mí me da mucho gusto que andes por acá. Ya sabes que es tu casa aquí y en la noche en Estudio 04. También te recuerdo que tenemos programa a las 10 y ahorita 3:30. Y siempre ahí también es tu casa, mi estimado, quedamos menos. Abrazo, carnalazo. Mauricio, abrazo enorme, espero te encuentres de maravilla. Continúo. ¿Qué comentó la doctora Claudia Sheinbaum al respecto con ello? Vamos a checarlo. Si me lo permiten, déjenme colocar en pantalla las palabras de la doctora
sobre esta situación. Hay aranceles con Estados Unidos, va a ver, se les van a imponer, qué pasa con los aceros, qué pasa con ello. Bueno, déjenme aquí, me lo movió. Está, nada más déjenme ponerlo en pantalla, no está en pantalla, ahora sí está en pantalla con todos ustedes. Gracias. Es importante mencionar, porque la oposición está diciendo que nosotros estamos cediendo porque no estamos poniendo aranceles recíprocos, ese es su discurso, que Canadá sí puso y nosotros no, y que de todas maneras hay una retahíla. Miren, nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo Ebrard a Washington a seguir con las pláticas. En la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué. Autos tiene su característica, pero particularmente acero y aluminio. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos en el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier otra cosa. Porque sería muy fácil, pues le ponemos aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, nada más que eso va a aumentar los precios aquí. Entonces, pues todo eso, y estamos en comunicación permanente con las y los empresarios mexicanos. Entonces, por eso también, más allá de lo que vaya a hacer otro país, otra región del mundo, que es su responsabilidad y la respetamos, pues nosotros estamos buscando evitarlo y poder llegar a un acuerdo previo a alguna otra circunstancia. Y hasta ahora, pues lo hemos logrado. Vamos a ver si seguimos en este mecanismo. Lo comenta muy bien la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, vámonos por partes con esto, ¿eh? Tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que traen? Sigue ese golpeteo. Fíjense la estupidez. Y lo comparto de esta manera. ¿Por qué? Porque el líder canadiense ya hizo sus declaraciones. Ya dijo si sí le va a poner aranceles o no a Estados Unidos. ¿Sí? Quien ya entró como el nuevo primer ministro de Canadá, hizo las declaraciones y para muchos ya lo están poniendo, no, vean que qué gran líder por la respuesta que le da Donald Trump y lo que le dijo sobre la parte de los aranceles, lo que le preocupa. Vemos a un gran, a un gran futuro, reitero, líder canadiense. ¿Por qué? Miren, déjenme, se los pongo aquí. Lo voy a tener que quitar, no sé por qué hoy han dado. Le reitero que la aplicación esta de repente me cae un poquito gordita, StreamYard, y cobran, que es lo peor de todo, ¿eh? Cobran, pero bueno. Aquí está. Déjenme colocar con todos ustedes lo que dice este personaje al respecto. Y después de lo que dice, pues ahí están todos los súbditos de la oposición aplaudiéndole. The global economy is fundamentally different today than it was yesterday. The system of global trade anchored on the United States that Canada has relied on since the end of the Second World War, a system that, while not perfect, has helped to deliver prosperity for our country for decades, is over. Our old relationship of steadily deepening integration with the United States is over. The 80-year period when the United States embraced the mantle of global economic leadership, when it forged alliances rooted in trust and mutual respect, and championed the free and open exchange of goods and services, is over. Well, this is a tragedy. It is also the new reality. We must respond with both purpose and force. We are a free, sovereign, and ambitious country. We are masters in our own home. Después de estas palabras, la oposición ha estado de bravo, brutal, increíble. ¿Por qué México no lo hace? Y de ahí viene la pregunta hacia la doctora. Y la pregunta que yo haría es, ¿necesita la doctora responder como responde él? La respuesta es no.
Enrique, ¿por qué no debería responder la doctora como respondió el primer ministro canadiense? Si vean nada más la gallardía, porque reitero, ¿qué te pone la oposición? La oposición te pone por delante esta situación de hablar que tiene que seguir esto, este punto de quién se le enfrenta, quién se le impone, quién tiene que estar ahí. Porque, uno, la oposición ha traído la narrativa de decir, ese Claudia Sheinbaum no tiene el carácter. Pese a que se logró un trato preferencial, pese a que la doctora trabajó muy bien la manera de responderle la psicología a Donald Trump, que Canadá, a comparación de México, Canadá tiene muchos más problemas porque por recursos, entre otros aspectos, México es mucho más sólido y por el nearshoring que necesita Estados Unidos, porque es mucho más barato producir todavía aquí, traer las empresas y que por el salario se produzca en México, a que se produzca en Canadá y eso o que se produzca en Estados Unidos. Eso es una ventaja muy grande. México tiene una ventaja enorme en ese aspecto sobre Canadá en el Tratado de Libre Comercio. Canadá no. Canadá tiene una fuerza por la cierta energía que le da, que le manda y que le proporciona a los Estados Unidos, a lo que le compra Estados Unidos ellos al respecto. Yo también creo lo mismo, Hugo, pura baba de perico. Pero Canadá tiene que jugar a ver quién la tiene más grande, en primera porque este ministro sabe que no puede actuar como lo hizo el ministro anterior, Justin Trudeau. Yo también, exactamente esto, me ganaste las palabras que damos menos. Se basaron en un mutuo respeto, por favor, es pura falacia, por eso comparto lo de pura baba de perico de los canadienses. Pero ellos tienen que mostrarse más agresivos, él tiene que mostrarse más agresivo de lo que hizo Justin Trudeau. Pero eso es un problema canadiense, no mexicano. La oposición sigue con esa cantaleta. Aquí le servimos a los intereses de Donald Trump. Trump nos está diciendo qué hacer. Y siguen con esa cantaleta estúpida porque es más importante que la gente de oposición le sigan manteniendo su animadversión y su odio a lo que hay hacia la cuarta transformación, hacia la doctora, que lo que realmente pasa en este país es inverosímil, pero cierto. ¿Se dan cuenta? La respuesta es no. Por mucho que ellos digan que sí y que se quieren hacer críticos, siempre sus comentarios son estúpidos y torpes en ese aspecto. Son bobos. Por eso la oposición como tal no crece. E insisto, la oposición no va a crecer porque aparte de ello, solamente recordarle a la oposición lo mediocres que son al momento de hacer crítica o análisis. No porque tengamos que defender la cuarta transformación a costa de lo que sea, sino porque se agarran inclusive de muchas mentiras y que cuando hay algo que puedan criticar, ni siquiera en verdad lo desglosan. Una amiga mía que es ferviente opositora hacia la cuarta transformación, critica mucho que la oposición se cuelga de estupideces y que hay cosas más serias, en verdad, que analizar, que cuestionar. Y que cuando medio las tocan, las dejan por regresar a las estupideces. Por eso se le hace la oposición más torpe de los últimos tiempos y yo comparto ese comentario que tiene a una amiga que la aprecio mucho y sé que no nos ve porque sabe que aquí sí creemos en el proyecto de la cuarta transformación. Ante esta pregunta, ante este comportamiento, pues por eso la oposición ha estado, pero ¿por qué la doctora no actúa de esa manera? ¿Por qué lo tendría que hacer? Lo de los aranceles, ¿conviene? No. Si convendría, México ya los hubiera puesto. Habla la doctora del diálogo y no lo descarta si es la última opción que se debe de hacer porque tiene que tomar un plan de acción, pero por eso está el diálogo. En la parte automotriz, como dijo la doctora, esa es otra cosa. Yo creo que sucedan, no, yo creo que la parte automotriz, porque eso es una situación, un complejo en específico que tiene Estados Unidos con esas empresas. Lo de los aluminios y los aceros es una parte importante que tiene que verificar Estados Unidos, en la que está de acuerdo o no está de acuerdo con esas empresas y en la situación económica para los intereses que ellos tienen más adelante. Recuerden que son recursos primarios. Y para la parte de automóviles, aparte de que afecta, por ejemplo, de que lo de los aceros se ve afectado, pues los automóviles parece un recurso primario porque en Estados Unidos hay que moverse principalmente con automóvil. Se consume demasiado, por eso se contamina muchísimo en Estados Unidos. Quiero regresar al punto. Por eso es importante aclarar, ¿hubo aranceles para México? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿En qué contexto? ¿En el arancel especial para cada país? La respuesta es no. ¿Hubo empresas mexicanas afectadas? Sí, porque los aceros y los automóviles se vieron afectados en todo el mundo.
¿La respuesta de la doctora hasta el momento es correcta? Sí. ¿Qué es lo que se debe de trabajar? En la parte de aceros y en la parte de aluminios. ¿Creo que va a haber respuesta? Yo creo que sí va a haber respuesta. Ahí posiblemente podamos ver que se pueda aplicar un poco más de arancel. Sí, a lo mejor posiblemente si vemos que ahí se llega a aplicar algo de arancel y que se tenga que aplicar el recíproco. Pero en lo demás, inclusive a Estados Unidos le conviene meter arancel a México, no, se muere. Se muere y lo saben. Por eso están en acuerdo en revisar la parte de arancelaria con los aluminios y con los aceros en México. Inclusive por eso creo que la doctora fue prudente en decir que hasta el momento no va a la cumbre BRICS para no mandar mensajes erróneos y no afectar las negociaciones que se tienen en la parte de los aceros y en la parte de los aluminios. Es por eso que creo que la doctora dijo que no. ¿Vale? Si me lo permiten, cierro esta situación aquí. Yo creo que inclusive como partido, yo creo que el concepto como partido para mí ya es caduco. El no partido movimiento, el movimiento partido, que es el que creo que no respeta la cuarta transformación y en especial la gente en el partido Morena. El partido es una extensión. Yo como partidos, para mí ese concepto ya es caduco, mi estimado, quedamos menos. Mi queridísima Mercedes, un beso, un abrazo muy grande, gracias por estar por acá, excelente tarde, el gusto también que nos acompañes. Cierro aquí entonces esta parte porque insisto que el trabajo y lo que ha comentado la doctora es altamente importante y las comparaciones con el canadiense, con el primer ministro canadiense, no son necesarias. Creo que ni siquiera van a la par una de la otra, ¿vale? Si me lo permiten, vámonos por favor, hablando de la CELAC, vamos a escuchar lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum al respecto. Ya hablando de temas internacionales, le preguntaban a la doctora, bueno, ¿y qué onda con la reunión de la CELAC, doctora? Y entonces la doctora Claudia Sheinbaum responde lo siguiente, voy con cortinilla, vámonos con ese tema, de favor. Si me lo permiten, pongo la cortinilla. ¿Dónde estás, Corti? Acá está la cortinilla.